Bendito sea Adonai Elohim y su Hijo, Yeshua, nuestro Mesías y el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar estudiando sobre el concepto que utilizamos para guiarnos en la vida. ¿Qué es un concepto? Un concepto es un pensamiento, una noción, una idea, que se concreta de diferentes informaciones falsas o verdades. Nos guiamos por los conceptos de nuestro corazón, nuestros pensamientos y ideas y noción. Nuestro corazón es perverso. Eso lo podemos ver en Jeremías, en el capítulo 17, en el verso 9, y ya lo vimos antes, y si quieren ir ahí, si no vamos a seguir adelante, pero ahí en Jeremías 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Adonai Elohim y Yeshua el Mesías nos dejaron un libro de instrucciones para guiarnos y ser obedientes hasta la muerte. No nos dice en esta parte, en este comentario que yo hice, dice aquí, yo escribí así: que Elohim y Yeshua el Mesías nos dejaron un libro de instrucciones, que es la Biblia, para obedecerla hasta la muerte. No nos engañemos. Si vamos a dejarnos llevar por nuestros propios conceptos, y esos conceptos vienen solamente de nuestro corazón, y nuestro corazón, ¿de dónde aprendió los conceptos? Del mundo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y en el verso 12 dice ahí: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Fíjense en esta parte. Para comenzar siempre necesitamos utilizar un plan de enseñanza y una manera de doctrina, cómo vamos a aprender, y que realmente todo debe de estar conectado una cosa con la otra. Entonces comenzamos en el libro de Apocalipsis para ver qué es lo que dice el Mesías acerca de su Padre. Y bueno, en esta parte Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. La advertencia en contra de los falsos maestros y profetas que no respetan las instrucciones de Elohim ni las de Yeshua. Entonces, como yo les dije, vamos a utilizar un libro y luego vamos a ir a otro libro para ver si eso concuerda. Y ahora vamos a ir al libro de los Deuteronomios, vamos a ir hasta el capítulo 13 y vamos a comenzar en el verso 1 para ver ahí qué es lo que también Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, le dice al pueblo de Israel. Porque bueno, pues el mensaje es para todos. Y en esa parte, en el libro de los Deuteronomios, en el capítulo 13 y en el verso 1, dice así. Si ya todos están ahí, vamos a comenzar a leer. Y dice ahí: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo vamos, y dice vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Dios os está probando, para saber si améis a Yahweh vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Bien, vamos a ver en esta parte, primeramente, qué es lo que vimos en el libro de las Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, y dice ahí, dice que todos los que guardan los mandamientos de Elohim y los que guardan la fe de Yeshua. Fíjense. Entonces nosotros no nos podemos dejar llevar por conceptos. Los conceptos son del mundo. Que es un concepto, como estuvimos viendo, un concepto son ideas, es una noción, son pensamientos. ¿Cómo se concretan? Se concretan de diferentes información. La información puede ser verdadera o falsa. Pero lo que tenemos que hacer es que nosotros nos tenemos que dejar llevar por el libro de las instrucciones. Si nosotros nos dejamos llevar por el libro de las instrucciones, vamos a estar bien. Y si no, nos vamos a meter en muchos problemas. Veamos lo que dice aquí en esta parte que acabamos de leer. Y dice aquí, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio. Y si se cumpliere, dice, la señal o prodigio que dice que te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y dice, y sirvámosle.
no darás oído a las palabras dice, de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Dios, dice, os está probando para saber si améis a Yahweh vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fíjense, en esta parte yo lo que quería que viéramos es que si nos detenemos un poco ahorita y analizamos nuestra vida, si nosotros nos estamos guiando por conceptos, nos estamos guiando por la enseñanza de los falsos maestros y los falsos profetas. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora hay una cosa importante que hay aquí, porque Elohim, Él quiere probar nuestra fe, Él quiere probar nuestro amor que le tenemos a Él. Si nosotros decimos que amamos a Elohim, vamos a obedecer su palabra, vamos a obedecer los escritos. Si no obedecemos los escritos, entonces, como dice aquí, Elohim permitirá que se levante un falso profeta y nos diga, vamos a hacer estas cosas que van en contra de los escritos, que van en contra del libro de las instrucciones. Y tal vez nosotros hagamos esas cosas. Si nosotros hacemos esas cosas, vamos a hacer resaltar que realmente no amamos a Elohim. Fíjense, una de las cosas que hay tremendas, como he comentado en otros estudios, de que Elohim nos está diciendo en el cuarto mandamiento que debemos de guardar el día de reposo. El cuarto mandamiento. Entonces, si Elohim nos está diciendo que guardemos el día de reposo, bueno, ¿por qué toda la gente se ha movido al día primero? Y están guardando el día primero y no el día de reposo. Entonces es bien claro que el propio Elohim permite que se levante un falso profeta para saber si nosotros amamos a Elohim con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Si nosotros amamos a Elohim, le vamos a ser fieles hasta la muerte, como les dije. No vamos a caer en la teología, en los conceptos, en las ideas y en los pensamientos y en las nociones de los falsos profetas. Fíjense. En esta parte dice en el verso 3, dice, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Elohim os está probando para saber si améis a Yahweh vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En el verso 4 dice, en pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. Fíjense en esta parte, lo que dice aquí, y esto es muy fuerte. Fíjense. Y si quieren vamos a ver desde el verso 3. Y dice ahí, no daréis oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Dios os está probando para saber si améis a Yahweh vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Fíjense. Si nosotros leemos las escrituras y nos agarramos de las escrituras, no vamos a errar, no vamos a fallar. ¿Cómo es que un hombre se va a levantar? Como la profecía de Daniel dice en el capítulo 7, que se levantaría un hombre. Fíjense, y cambiaría la ley y cambiaría los tiempos. Un hombre que fue en contra del día de reposo, en contra del mandamiento número 4. Y él instituyó y decretó que todos se movieran al día primero. ¿Cuánta gente murió? Fíjense, hasta ahorita. ¿Cuánta gente sigue engañada y sigue obedeciendo las órdenes de un falso profeta o de un falso maestro? Y la gente sigue haciendo lo que ese hombre dijo en el tercer siglo. Bueno, entonces yo les voy a decir que dice aquí en este verso que estábamos leyendo en el verso 4 y dice en pos de Yahweh vuestro Dios andaréis y a él temeréis, y dice, y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. Bueno, ¿cómo es posible que entonces la gente está siguiendo a otro hombre? La gente está siguiendo a un falso profeta y a un falso soñador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como yo les dije, vamos a ir a las escrituras
Y vamos a dejar los conceptos, vamos a dejar las teologías, y vamos a dejar las doctrinas del pasado, y vamos a volvernos a la palabra de Elohim, y vamos a agarrarnos de la palabra de Elohim, y que el Espíritu de Elohim nos convenza a todos de lo que estamos haciendo. Porque al final de todo, todos vamos a morir, y vamos a ir a un tribunal, y vamos a ser juzgados. ¿Por qué vamos a ser juzgados? Por la palabra, por las leyes y por los mandamientos de Elohim. En el verso 5 dice ahí, dice, tal profeta o soñador de sueños, dice, ha de ser muerto, por cuanto, dice, aconsejó rebelión contra Yahweh, vuestro Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de la casa de servidumbre, dice, y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh, tu Elohim, te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Fíjense lo que dice en este verso 5. Eso está duro y está muy fuerte. Pero bueno, nosotros creo que no hemos hecho esto. Pero dice aquí en esta parte, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Elohim, dice, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh tu Elohim te mandó que anduvieses. ¿Ves? Elohim, Yeshua el Mesías, el Espíritu Santo, nos han ordenado que nos mantengamos fieles hasta la muerte, como yo les dije, guardando los mandamientos, y nos vamos a salvar por la fe de Yeshua, obedeciendo su palabra. Entonces, si nosotros nos hemos apartado y nos hemos levantado en rebelión en contra de Elohim, ¿qué sucederá al final? ¿Qué sucederá? Fíjense. Para mucha gente es muy duro guardar el día de reposo, descansar, pero una de las cosas que yo les puedo decir, que al final veremos la recompensa de todo, porque Elohim dice que pagará todo, toda obra que se haga, mala o buena. Y en esta parte vamos a ver más adelante, en el verso 6, y dice ahí, dice, si te incitare tu hermano, dice, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo, en secreto, vamos, dice en esta parte, dice, vamos y sirvamos a dioses ajenos, dice, que ni tú ni tus padres conociste, dice aquí. Y de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti, o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Dice ahí, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrarán hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelvan a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Verso 12 dice, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades, que Yahweh tu Dios te da para vivir en ella, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de tus ciudades, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Dice, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que, dice, tal abominación se hizo en medio de ti, dice, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndolos con todo, dice, con todo, los moradores de aquella ciudad, destruyéndolos con todo lo que en ella hubiere, y también matarás, dice, sus ganados a filo de espada. Y dice, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y toda, dice, y todo el botín, todo ello, como holocausto a Yahweh tu Elohim. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Verso 17.
y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Yahweh, dice, se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique dice, como lo juró a tus padres, cuando obedecieres la voz de Yahweh tu Elohim, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Yahweh tu Elohim. Fíjense en esta parte, dice aquí, que si se levantare un hombre y anduviere diciendo, vamos a hacer estas cosas que, bueno, ustedes no conocen, ni conocieron sus padres. Y una de las cosas que yo les voy a decir, y bueno, que Dios nos ayude, que Elohim nos ayude a todos los creyentes en Yeshua el Mesías, que realmente nos volvamos a los escritos bíblicos y que leamos la Biblia y que respetemos los escritos y que nos dejemos llevar por la palabra de Elohim y no por la palabra del hombre. Porque les voy a decir que se hacen tantas celebraciones y tantas tradiciones que se han infiltrado o han venido a la creencia de Yeshua el Mesías y han mezclado estas tradiciones falsas, paganas, con el verdadero, la verdadera palabra de Dios, lo han mezclado. Entonces una de las cosas que yo les digo, que se hacen tantas cosas que son paganismo. Por ejemplo, tenemos la celebración del Día del Sol, que mucha gente no conoce sobre esos temas, ni profundiza, ni le interesa, pero hacen veneraciones al sol. Porque tenemos el Día del Sol, que es el día primero, y un pagano fue él quien inventó todas estas historias para mover al pueblo de Elohim a sus tradiciones y a sus fiestas paganas de Roma. Todo el mundo ahora está celebrando y festejando tantas fiestas que son paganas. Pero aquí Elohim le está diciendo a Israel, ustedes no van a andar involucrándose en fiestas que ustedes no conocen y que son paganas. Pues lo único que nos queda a nosotros es leer las escrituras y agarrarnos de las escrituras y apartarnos de lo que es abominación. Y realmente si estamos haciendo algo que no va de acuerdo con la palabra de Elohim, es mejor que no lo hagamos. Ahora vamos a ir al mismo libro de los Deuteronomios, y vamos a ir al capítulo 18, vamos a comenzar a leer en el verso 9. Y vamos a ver ahí más sobre la fe y sobre los conceptos. Vamos a ver qué es lo que dice Elohim en esta parte. En el capítulo 18 vamos a comenzar en el verso 9. Y ahí dice, cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Elohim. Verso 15 y dice ahí, perfecto, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste, dice Yahweh tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Más, dice más, a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice. En esta parte nos vamos a detener y vamos a ver aquí. Y porque quería que viéramos esto y nos fuéramos hasta el libro de las Revelaciones y vemos quién es este profeta que Elohim levantaría en el futuro. Porque Elohim está diciendo, dice,
profeta, en el verso 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la palabra, dice no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Verso 17, dice, y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y si quieren, vamos a ver en esta parte. Y en esta parte podemos encontrar que este profeta que sería levantado en medio del pueblo de Israel es Yeshua el Mesías. Es Yeshua el Mesías. Ahora fíjense, si Yeshua el Mesías nos está hablando a nosotros también, como gentiles, y nos está ofreciendo la salvación por la fe, por obedecer su palabra. Si no oímos a este profeta, dice aquí, dice Yahweh, dice Elohim, yo les pediré cuentas a todos los que han oído las palabras de Yeshua el Mesías en aquel día. Yo les pediré cuentas de todo lo que han oído que Yeshua el Mesías ha hablado. Si no obedecieran a Yeshua el Mesías, entonces van a estar en muchos problemas al final de los días, en el día del juicio. Entonces, fíjense, leímos en el libro de las Revelaciones, en el capítulo 14 y en el verso 12, y dice ahí, los que guardan los mandamientos de Elohim y los que guardan la fe de Yeshua, el Mesías. ¿Qué necesitamos hacer? Guardar los mandamientos de Elohim, guardar la fe de Yeshua, el Mesías, y dice aquí en esta parte que tenemos que oír todo lo que hable este profeta que se levantaría en medio del pueblo de Israel, que es Yeshua el Mesías. Entonces en esta parte dice, verso 18, vamos a ver otra vez ahí, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra dice en mi nombre, dice, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare, dice, en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En el verso 21 dice, y si dijere, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh, dice, no ha hablado? Si el tal profeta hablare, dice, en nombre de Yahweh, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado. Con presunción, dice, la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Mientras hemos leído esta parte, estos dos capítulos del libro de los Deuteronomios, Elohim nos está advirtiendo sobre muchos falsos profetas y muchos falsos maestros. Y bueno, él se está anticipando para cuando todo esto surja y veamos qué está sucediendo, nosotros tenemos que estar buscando al Mesías. Y tenemos que tener fe en el Mesías. ¿Cómo es que nosotros vamos a tener fe en el Mesías? Vamos a obedecer su palabra. Y para eso, bueno, vamos a movernos hasta Mateo, vamos a ver al capítulo 13, vamos a ver en el verso 28. Porque como yo les dije, son muchos los que están siguiendo al Mesías, pero son pocos los que tienen fe. Y bueno, tal vez no puedan entender y decir, bueno, ¿cómo es que muchos están siguiendo al Mesías y no tienen fe? Sí, y les voy a enseñar en esta parte, en el capítulo 13 y en el verso 28, lo que dice ahí. Es Mateo 13, 28. Y dice ahí. Dice ahí, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro
de la barca andaba sobre las aguas para ir a Yeshua, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Yeshua extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Elohim. Fíjense en esta parte, vamos a leer otra vez aquí en este capítulo de Mateo. Y ya aquí en el verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjense. Quiero que vean una cosa que pasa aquí. Y Pedro le dijo, si tú eres, dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjense. Dice aquí. Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cómo vamos a ir a Yeshua? Si le decimos a Yeshua, yo creo en ti, yo tengo fe en ti, entonces ordena que yo vaya a ti. Y él entonces va a decir, ven a mí. Y vamos a ir a él. Pero vamos a tener un problema cuando vayamos en el camino. Y vean lo que pasa aquí. Y dice aquí, en el verso 29. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yeshua. Fíjense. Yeshua el Mesías le dice, ven a mí. Y él fue a él. Él fue a él. Y luego vean más adelante qué ocurrió. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Fíjense. Yeshua el Mesías le dice, ven a mí. Y él comenzó a caminar hacia donde estaba Yeshua el Mesías. Fíjense. Y luego dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Yeshua. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Verso 31. Al momento Yeshua extendió la mano así, dice, asiado de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo les dije, ¿cuántos dicen que están siguiendo a Yeshua el Mesías? Y hay muchos que tienen poca fe. Fíjense. El problema que tuvo Pedro cuando él estaba caminando sobre las aguas, dice aquí que él vio el fuerte viento. Verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Cuántas personas recibieron a Yeshua el Mesías y le dijeron, ven a mí, sálvame y di que yo vaya a ti? ¿Cuántas personas comenzaron a caminar hacia Yeshua el Mesías, pero cuando iban caminando hacia donde estaba el Mesías, vieron hacia los lados y se salieron del camino y dejaron de seguir a Yeshua el Mesías? ¿Por qué? Porque fíjense, ¿por qué Elohim permitió que hubiera falsos profetas y falsos maestros? Para saber si en verdad amamos a Elohim, amamos a Yeshua y vamos a ser fieles hasta la muerte a su palabra y nada nos va a apartar de su palabra. Pero si algo
surge en el camino cuando estamos caminando hacia Yeshua el Mesías y nos va a apartar del camino y de la verdad y de los escritos, de la palabra de Elohim, entonces nos vamos a empezar a hundir y vamos a empezar a ver todos los problemas que se levantan en la familia, todas las enfermedades, todos los problemas de administración y cuántas cosas que hay. Como yo les dije, nos vamos a dejar llevar por la palabra de Elohim, por los escritos de Elohim, por la palabra inspirada por el Espíritu Santo. No por lo que sentimos y no por lo que pensamos. Fíjense, porque esos son conceptos del mundo, son ideas, son nociones, son teologías, pero son del mundo. ¿De dónde sale todo eso? Eso sale del corazón. Lo que importa es lo que la palabra de Elohim dice. Yeshua el Mesías le está diciendo a Pedro, ven, ven. Pedro comienza a caminar en el agua y va hacia Yeshua el Mesías, pero cuando va caminando, él pierde ese contacto, pierde el contacto. Fíjense. Él necesita caminar y estar viendo a Yeshua el Mesías. No importa que esté ardiendo al otro lado, o que esté un temblor, o que pase lo que pase, necesitas caminar hacia adelante. Ver a Yeshua el Mesías. En el verso 31 dice, al momento Yeshua extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Cuántas veces nos ha entrado la duda? ¿Cuántas veces nos ha entrado la duda? ¿Será? ¿No será? ¿Qué será? ¿A quién le pregunto? ¿A quién le hablo? ¿A cuál profeta le hablo? ¿A cuál soñador de sueños? ¿A cuál pastor le hablo? No. Hay que arrodillarse. Y hay que entender que necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Vamos a ver otro libro. Vamos a estar leyendo ahí en Mateo 15 también para seguir viendo los mismos problemas que atraviesan los apóstoles. Bueno, el apóstol Pedro. Y podemos ver que ellos seguían al Mesías, pero tenían problemas con la fe. 12 hombres que fueron escogidos para un gran ministerio, pero en su temprana enseñanza o adiestramiento o discipulado que el Mesías les está dando, ellos todavía tienen problemas con la fe, porque no han sido ungidos por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que yo les voy a decir también, hay muchas personas que dicen que están siguiendo al Mesías, pero tienen problemas con la fe, porque no han sido ungidos por el Espíritu Santo, el Espíritu de Elohim. Vamos a ver en el verso 15, vamos a comenzar en el verso 1, y vamos a ver lo que dice aquí. Dice, entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Elohim por vuestras tradiciones? Porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Fíjense más adelante lo que dice en el verso 7, y eso es muy fuerte, y dice ahí, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Fíjense en esta parte, como yo les dije, si nos mantenemos fieles a los escritos de Elohim, vamos a salir adelante, vamos a ser exitosos. Y si vamos a seguir las tradiciones y las culturas de los hombres, vamos a meternos en muchos problemas, porque Yeshua el Mesías está diciendo, hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Pero fíjense, una de las cosas que hay
que la gente responde más a las mentiras que a la verdad. Es por eso que cuántas personas están celebrando y se están reuniendo en el día primero para hacer una celebración supuestamente a Elohim. Todo el mundo lo está haciendo. Reuniéndose en el domingo, en el día del sol, y dicen que en ese día están dándole tributo, adoración al Creador del cielo y de la tierra, mientras Elohim dice, estos son mandamientos de hombre. Y eso es lo que están haciendo, obedeciendo los mandamientos de hombre. Y dice, en esta parte, este pueblo dice, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si se ponen a pensar, yo les dije, vamos a leer las escrituras y vamos a pegarnos a las escrituras y vamos a ver qué las escrituras dicen. Y de ahí vamos a tomar decisiones. No vamos a dejarnos llevar por lo que pensamos y sentimos. Lo que las escrituras dicen. Si las escrituras dicen, en Shabbat te vas a reunir y vas a descansar y no vas a hacer actividades y en ese día me vas a venerar, ese día lo vamos a hacer. Es lo que Elohim está diciendo. Las palabras del hombre salen sobrando. Vamos a ver más adelante en el verso 10 y dice ahí. Dice ahí. Y llamando así a la multitud les dijo, oír y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejarlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Yeshua dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Fíjense en el verso 17. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Fíjense. Verso 19, vamos a ver aquí. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Fíjense. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Fíjense. ¿Qué es lo que desvía al hombre de la palabra de Elohim? El corazón. El corazón. ¿Ah? Sí, fíjense, una sola manera para comprobar la fe que tenemos en la palabra de Elohim, la única manera de comprobar que si tenemos fe en Elohim es agarrar las escrituras y ver si obedecemos su palabra, y entonces vamos a ver si tenemos fe o no tenemos fe. ¿Ah? Agarramos la palabra y nos vamos a ver, porque es el espejo. El espejo nos va a enseñar que estamos mal. ¿Lo vamos a aceptar o no lo vamos a aceptar? Verso 21 dice ahí. Dice ahí, saliendo Yeshua de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Verso 27 dice ahí, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjense en esta parte, yo les dije, la fe es seguir a Yeshua el Mesías. La fe es seguirlo, oírlo y hacer lo que esta mujer hizo. Si quieres vamos a ver en el verso 27 ahí. Dice, ella dijo, sí, Señor,
pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Ah? ¿Qué es lo que hay que hacer? Fíjense, ¿qué es lo que hay que hacer? El apóstol Pablo nos da una ilustración sobre lo que es seguir a Yeshua el Mesías, pero en un momento de crisis y en un momento de dificultad, fíjense, se pierde el enfoque, se pierde el estar haciendo el contacto con Yeshua el Mesías. Y entonces la persona empieza a hundirse. Entonces empiezan a surgir todos los problemas que una persona no quiere que pasen en su vida. Pero esta mujer, fíjense, esta mujer le está diciendo a Yeshua el Mesías, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo, oh mujer, grande es tu fe. Dice, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjense, ahora una de las cosas, que Yeshua el Mesías está respondiendo solamente a la necesidad que había, y el deseo que hay en el corazón de esta mujer es la sanidad de su hija. Ese es el deseo que hay en esta mujer, la sanidad de su hija. ¿Cuántas veces nosotros le estamos pidiendo a Elohim y le estamos orando y le estamos pidiendo y no recibimos? Porque estamos pidiendo para cosas que son perdición o tal vez son tropiezo para nosotros. Si nosotros estuviéramos pidiéndole a Elohim por la necesidad de una persona, por la salvación de una persona, por la necesidad de una persona, Elohim contestaría nuestra oración, porque nosotros vemos que Yeshua el Mesías le dice a esta mujer, hágase conforme lo que tú deseas. Vamos a ir a Romanos, vamos a ir al capítulo 1 y vamos a comenzar en el verso 1. Y vamos a ver ahí sobre la fe y la obediencia. Y ahí vamos a terminar. Romanos 1, verso 1. Y dice ahí en Romanos, capítulo 1, verso 1. Dice ahí, Pablo, siervo de Yeshua, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Elohim, dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo, nuestro Yeshua, el Mesías, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Elohim con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Verso 5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Ves? Vamos a ver en este verso 5 y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por el amor de su nombre, entre las cuales estéis también vosotros llamados a ser de Yeshua el Mesías, a todos los que estéis en Roma, amados de Elohim, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Elohim, nuestro Padre, y del Señor Yeshua, el Mesías. Fíjense en esta parte. Dice el apóstol Pablo, o Shaul. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Le damos gracias a Elohim, le damos gracias a Yeshua el Mesías, le damos gracias al Espíritu Santo. Y yo les digo, bueno, vamos a salir de los conceptos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, y vamos a dejar que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, trabaje en nuestro corazón, y que Elohim cambie nuestro corazón, y que Elohim nos ayude para que nos salvemos, y que Elohim nos dé mucha shalom y mucho amor, y que nos ayude con la fe, y que no nos falle la fe como al apóstol Pedro. Shalom.